Vamos a conversar ahora con el abogado penalista Carlos Caro. Como ustedes saben, el ahora ex secretario de Palacio, señor Bruno Pacheco, finalmente renunció. Y digo finalmente porque se esperaba esta renuncia desde tiempo atrás, desde que hubo, para empezar, los problemas con la presión a los ascensos en las Fuerzas Armadas y en la FAP, y luego también por el contacto que tuvo con autoridades de la SUNAT para ejercer presión. También, por supuesto, él ha dicho que se va con la frente en alto, pero lo cierto es que renuncia, y lo cierto es que han sido estos asuntos los que han provocado su renuncia. De hecho, el Ministerio Público se ha constituido hoy en Palacio para, digamos, iniciar las investigaciones que corresponden a lo que ocurrió y a la situación del ahora ex secretario de Palacio de Gobierno, precisamente. Entonces, para conocer las posibles implicancias penales de lo que se ha iniciado hoy, conversamos, como habíamos indicado, con el abogado penalista Carlos Caro, a que le damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Caro? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Bien, pues para empezar queremos conocer su impresión de la situación legal del el ex secretario general de Palacio. ¿Está en problemas penales o solamente es un problema político y al haber renunciado pues ya se sacudió cualquier sombra de encima? Sin duda que es un problema que tiene tanto una vertiente política, que en principio ya terminó porque ya renunció, Claro. pero además ya se abrió una investigación preliminar de oficio por parte de una Fiscalía Anticorrupción. Se ha abierto investigación por el delito de tráfico de influencia y otros, y eso implica que la Fiscalía va a tener que analizar cómo se han producido las visitas, cómo han sido las comunicaciones que ha tenido el exsecretario del Palacio de Gobierno con las diferentes personas que lo han visitado a él o incluso al presidente, dado que, por lo que se ha podido leer en las últimas horas en medios periodísticos, hay hasta lobistas que supuestamente habrían hablado con el señor Pacheco, pero en verdad se habrían entrevistado con el presidente. Entonces, hay toda una maraña, una caja negra ahí que la Fiscalía va a tener que desenvolver, va a tener que descubrir para saber si es que han habido acá influencias ilegales en el tema de los ascensos, como respecto a estos procesos que han sido mencionados en el ámbito de la SUNAT. Pero ha mencionado usted además otro caso, el caso del lobista de cuya identidad se ha tenido noticia en los últimos días, de manera que no tendría que estar circunscrito el problema solamente a lo que hemos aludido, el asunto de la SUNAT y el de los ascensos militares. En efecto, porque hoy día la Fiscalía lo que ha realizado es una inspección. Ajá. No ha habido orden de allanamiento, no hay orden judicial, es una inspección y un pedido de información. Entonces seguramente ha tomado nota de quienes han visitado al señor Pacheco en estos 3 o 4 meses que ha estado en el cargo, y desde luego que a partir de ello va a tener que revisar seguramente sus comunicaciones electrónicas, los registros, la documentación que puede haberse encontrado a nivel de la Secretaría de la Presidencia, y en virtud de esta información es que van a hacer, digamos, los cruces correspondientes para establecer si es que en verdad han habido ejercicio de influencias o si de repente el nombre de la Secretaría de Palacio era solamente una formalidad y los visitantes iban a visitar al presidente o a terceras personas. Todo eso se tiene que investigar, y de esto puede surgir no solo un caso, sino muchos casos que la Fiscalía tendrá que ir desenvolviendo. ¿Cuál es la figura penal bajo cuya presunción la Fiscalía interviene en este caso? Como punto de partida es el delito de tráfico de influencias, que sanciona el mero acuerdo de influencias para tratar de, digamos, direccionar un proceso administrativo judicial. En este caso, no tendrían que haberse consumado, digamos, para que exista la figura delictiva. En efecto, Mario. Incluso la ley sanciona de forma curiosa las influencias simuladas. El acto de tener influencia y en verdad no las tengo, eso también es sancionado por la ley penal. En todo caso, creo que ese es el punto de partida, como mencionaba hace un momento, porque acá hasta podrían haber situaciones de cohecho. Por ejemplo, en estos chats que ha revelado uno de los portales del internet, donde supuestamente el señor Pacheco le dice: oye, estoy presionando, me la estoy jugando por ti para que te nombren, eso suena una contraprestación, y eso ya nos pondría en otra vereda,
que ya no es la del tráfico de influencias, sino corrupción, cohecho, soborno, porque es una forma de decir, oye, mira, yo voy a gestionar tu cargo a cambio de que tú me ayudes en estos procesos que se siguen ante Que la ciudad. penalmente es más grave, entendemos. Exactamente, penalmente es más grave porque si hay sinalagma ya no estamos hablando de un mero ejercicio de influencias o potenciales influencias, sino estamos hablando ya de soborno. Para hacernos una idea, ¿qué tipo de pena tiene el tráfico de influencias y qué tipo de pena tiene el cohecho? El tráfico de influencias puede llegar a penas que pueden llegar hasta los 6 años y eventualmente hasta los 8, y en el caso de la corrupción estamos hablando también de penas de 8 años, pero en la medida que esto se pueda conectar, por ejemplo, con contratos públicos o con supuesto enriquecimiento indebido, una investigación podría abarcar delitos como la colusión desleal, que podría llegar a penas de 15 años. Ahora, usted ha mencionado la posibilidad de que esto no se detenga solamente en las conversaciones que pudiera haber sostenido el secretario de Palacio, sino que escalase en importancia y llegase, por supuesto, al presidente de la República, si es que las conversaciones fueron en última instancia efectivamente con él. Eso, sin embargo, tiene, digamos, un tiempo de procesamiento distinto. Sí, porque como estamos en una investigación preliminar, la información se tiene que recoger, que es lo que se está haciendo, se tiene que procesar y los resultados se van a conocer seguro en los próximos 30, 60 días, ¿no? Y ya sabemos que cada vez que la Fiscalía consigue información y esta se difunde públicamente, genera una nueva crisis política como la que se ha mencionado al inicio del programa, ¿no? que ha gatillado que el hecho de que exista, digamos, este pedido de, digamos, petición ante el Congreso para tramitar la vacancia presidencial. Sí, ahora, digamos, si uno piensa lo que ocurrió durante el gobierno de Vizcarra, donde hubo problemas también con las visitas que recibía y la investigación que se produjo, etcétera, etcétera, uno tiene la impresión de que esto da para largo. Sí, porque da para largo. eso todavía, digamos, está teniendo un curso lento, ¿no? Esto tiene para un buen rato, no es algo inmediato. Recordemos que la vacancia del señor Vizcarra se produjo más por el caso Ixo Brainza, las confesiones de corrupción, cuando era presidenta regional de Moquegua, ¿no? Pero digamos que también gatilló en su momento el tema Swing, con esto de las visitas que se ha mencionado, una investigación donde el señor Vizcarra en este momento se encuentra imputado. Claro, pero una cosa es la vacancia, que puede proceder o no, pero que no tiene una significación penal, y otra cosa es que se llegue por la vía del Ministerio Público, de las investigaciones, efectivamente al establecimiento, de una eventual culpabilidad. Sin duda, el Ministerio Público evidentemente lo único que hace es reunir elementos de convicción y luego los tiene que presentar ante el Poder Judicial eventualmente ya con un caso avanzado a nivel de una acusación. Pero sin embargo, las revelaciones que se van produciendo a partir de los procesos penales son revelaciones que suelen ser graves porque evidentemente los delitos tienen pena privativa de la libertad y exponen a cualquiera un escrutinio mucho más exhaustivo, ¿no? Y acá en el caso del señor, del señor presidente Castillo, hay varios temas que están corriendo en paralelo. Recordemos, por ejemplo, el tema de los dinámicos del centro, donde en el caso del lavado de activos, que está a cargo del doctor Vela y el doctor Rojas, en este caso se investiga ni más ni menos que a la cúpula de Perú Libre, al propio partido, y hace pocos días se ha incorporado también como investigada la señora Dina Boluarte. Ni más ni menos que para saber si es que la plata de los dinámicos de origen ilegal ha financiado la campaña del presidente Castillo. Es decir, están a un paso del presidente Castillo, no están lejos. Hay en paralelo otro proceso porque el señor Castillo habría mentido supuestamente en su hoja de vida al no declarar que tenía una empresa activa en el sistema de los registros públicos, y por otro lado este tema de las visitas y otras cosas que van saliendo, con lo cual, digamos, es un vaso que empezó vacío seguramente en julio, pero que se va llenando gota a gota de cosas y que en algún momento puede rebalsar, ¿no? Pero, digamos, esto tiene dos etapas, una de investigación y otra de eventual acusación. Hay quienes discuten si se puede investigar o no al presidente mientras que está en funciones. Lo que nadie discute es que no se lo puede acusar. Distinto es lo de la vacancia, eso es un proceso político. Exactamente, ¿no? El presidente no puede ser acusado durante su mandato, pero a raíz del caso Ixo, Brainza,
o el propio caso Swing, la Fiscalía de la Nación estableció por primera vez en la historia del Perú que el presidente por lo menos puede ser investigado durante su mandato, incluso por delito de función. O sea que eso es algo que podría pasar tranquilamente de suscitarse y de existir mérito para ello, desde luego, ¿no? Pero claro, la acusación no puede existir, pero eso va caminando en paralelo, porque un juicio, por ejemplo, político, donde se tenga que ver si el presidente adolece de incapacidad moral permanente, no está sujeto, digamos, a los estándares penales. Así es. Eso tiene dos lecturas, ¿no? Una lectura netamente constitucional que no está zanjada. Todos creemos de que la fórmula de la Constitución es demasiado abierta y debe ser cerrada, pero nadie le ha puesto calcabeles al gato. El Tribunal Constitucional no ha zanjado cuáles son los criterios de limitación. Y por otro lado tenemos la cuestión de realpolitik, ¿no? Esto se define por los votos que hay en el Congreso, tarde o temprano. Sí, ahora, si lo he entendido bien, la circunstancia de que se lo puede investigar al presidente ya está zanjada por el Ministerio Público. Yo entendía que la discusión estaba abierta y que no había una posición clara todavía al respecto. No, digamos, jurídicamente los juristas podemos discutir sobre este punto, sí, pero la propia Fiscalía de la Nación, Zoraida Ábalos, el año pasado abrió investigación contra el señor Vizcarra, precisamente por el caso Swing, que era un caso que se había producido durante su mandato y cuando él era ya presidente. Entonces ahí tenemos un precedente que durante la propia gestión de la doctora Zoraida Ábalos también se ratificó con el caso Ixo Brainza, donde se incorporó al señor Vizcarra como investigado y de toda la información que fluyó a partir de los colaboradores eficaces se gatilló su vacancia. Y en lo que va del gobierno del señor Castillo ya también hay un precedente. Hay un caso abierto contra el señor Castillo de la época en que era candidato por presuntamente haber mentido en su hoja de vida, y ese caso está abierto en este momento por una fiscalía de primera instancia. Y en el caso de que esto escalara efectivamente a la presidencia de la República, al presidente de la República, ¿la presunción de delito sería la misma? Primero tráfico de influencias y luego posiblemente cohecho. Sí, efectivamente, ¿no? Porque con este tema que tiene que ver con los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, el punto de partida es delitos como el de tráfico de influencias o el delito, digamos, de patrocinio ilegal y también, digamos, el delito de cohecho. Recordemos que para que la Fiscalía inicie una investigación basta una sospecha simple, como lo ha establecido ya la Corte Suprema, y por otro lado, durante el proceso la Fiscalía puede ir perfeccionando, madurando la imputación, que es lo que todo el mundo denomina la progresividad de la imputación fiscal. Sí. Ahora, nos imaginamos, sin embargo, que probar lo que estamos mencionando, tanto en el caso de Pacheco como en el eventual caso del presidente, ha de ser difícil. No bastan sencillamente los WhatsApp que obran ahora en poder de la Comisión de Defensa. Sin duda que sí, porque la información que está en los WhatsApps tiene que ser validada, ¿no? Las imágenes de por sí son muy referenciales, tiene que haber acceso al teléfono, si la información ha sido borrada, prácticamente no se va a poder recuperar, pero si se validara esa información, o si alguna de las partes reconociera las conversaciones como ciertas, son un indicio fuerte de que puede haber existido acá tráfico de influencias. Es mucho más de lo que generalmente tiene la Fiscalía para investigar un caso. Ajá. Bien. Aparte de ese caso, también ha habido ayer noticias acerca de la circunstancia de que dos parientes en primer grado del ministro Franque han contratado, uno individualmente y la otra a través de una empresa, con el Estado, mientras el señor Franque ya era ministro, lo que está, digamos, prohibido en realidad, ¿no? También hay un problema relacionado con, me parece que es un hermano del ministro de Justicia. ¿Qué estatus judicial y eventualmente penal tiene eso? Sí, ya sobre este tema hay muchos precedentes ya a nivel, digamos, local. Recordemos uno, por ejemplo, la ex ministra de Economía, de la época del señor Vizcarra, también se descubrió que su padre había celebrado unos contratos. Entonces, acá el tema no toca prácticamente a las altas autoridades. O sea, el señor Franqui
o el presidente, el ministro de Justicia no tendrían por qué estar involucrados en este tema, Sus sino más bien parientes los sí. que han contratado. Y Sí. normalmente, claro, y normalmente... Y los responsables involucrar... del Estado que no llamaron la atención sobre lo que estaba ocurriendo, o que no reaccionaron frente. ¿no? Y, sí. Efectivamente, y eso abre siempre dos escenarios posibles. Por un lado, de parte de los particulares, el delito de falsa declaración en proceso administrativo, porque uno tiene que firmar declaraciones juradas para cerrar los contratos de que no tienen familiares en el Estado. Y si alguien miente, evidentemente puede incurrir en este delito. Y si es que esto ha merecido el favorecimiento, la ayuda o el empujón de parte de funcionarios públicos que estaban en la contratación, se puede investigar un delito más grave, que es el delito de colusión, que tiene pena hasta 15 años, como he mencionado hace un momento. Pero en todo caso, toca a los que son parte del contrato, han participado en la relación contractual. Respecto a las autoridades, les puede gotear un poco el tema político, pero penalmente no habría forma de involucrarlos, salvo que ellos hubieran conocido y ellos lo hubieran favorecido. Y se demostrase. Por lo menos hasta el momento eso sale claro, que tendría que probarse y que hasta el momento, bueno, nadie lo ha mencionado de ese modo. Muy bien, muchas gracias al abogado penalista Carlos Caro por la entrevista. Buenas noches.